Muy bien, y con esta música seguimos adelante en este programa. Este es el quinto bloque y es el bloque del terror. El momento en el que nos asustamos, el momento en el que se nos pone la piel de gallina, que no sabemos qué hacer, qué decir, qué pensar. Se nos paralizan los pensamientos. Misterio más que terror esta Misterio. semana. ¿Esta semana tenemos misterio? Misterio. Se bajan las luces. Bueno, contame entonces. Bueno. No me apaguen la luz. El ambiente No, en el estudio es tremendo. Tremendo. Contame, Maca, entonces, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué nos podés contar? Vamos a volver a hablar sobre un crononauta, sobre crononautas, mejor dicho. Ajá. Recuerdan Crononauta que es nosotros la la persona... persona que viaja en el tiempo. Ajá. Exactamente. Recuerdan que una vez hablamos sobre John Titor. Ah, sí. Exactamente. Histórico. Fue una de las primeras historias que abordamos. Ahora vamos a hablar de Rudolf Fentz. Este caso tiene origen en Nueva York a las 11:30 de la noche, Ujú. puntualmente en junio del año 1950, en donde hacía calor, la gente justamente aprovechaba este hermoso tiempo como para poder pasear por las calles, disfrutar de una de las muchas atracciones de la ciudad de los rascacielos. Pero esta típica estampa americana se interrumpió súbitamente por un hecho realmente insólito Ujú. que tuvo lugar algo fuera de lo común que sorprendió a los transeúntes, ya que de pronto, entre la multitud, se comenzó a destacar un personaje realmente extraño que vestía ropas elegantes pero anticuadas, digamos, pasadas de moda, como si estuviera salido de un museo, alterado, distraído, a la vez impresionado por los objetos que iba contemplando a su pasar. Este hombre ni siquiera sentía el inminente peligro que representaba el caminar entre los vehículos que circulaban raudos y veloces por las calles cercanas a Times Square. Ujú. Hasta que en un momento la inevitable desgracia llegó a escena, ya que el hombre ausente fue finalmente atropellado por un vehículo. Algunos dicen que se trataba de un taxi. Esto realmente no llega a ser un dato certero. Lo cierto es que este hombre falleció en el acto. Ujú. Hasta acá puede llegar a ser una crónica común y corriente, lamentable sí, pero nada del otro mundo. Pero hay algo bastante raro, porque el fallecido parecía un loco para algunos, para otros un borracho. Algunos llegaron a esgrimir que se trataba de una persona drogada o simplemente de un excéntrico. Este atropello era totalmente diferente a cualquier otro. Estaba tan fuera de lo común que llegó a crear ríos de tinta durante medio siglo, porque el peatón aparentemente había aparecido de la nada. O sea, Así. cruzó la calle y... Claro, no, apareció de la nada en el medio de la calle. Claro. Vos de repente estás mirando un punto fijo, no sé, estás en la 9 de julio, por ejemplo, y mirando un punto fijo. Y de repente en ese caminando. mismo punto encontrás una persona Ujú. que aparece de la nada. Y más que dicen que la persona esta que aparece es como que miraba todo como asombrado, ¿no? Totalmente asombrado. Totalmente asombrado. Tal Ujú. cual, y fue el motivo justamente por el cual finalmente resulta atropellado. Esta historia es la de Rudolf Fentz, que es el crononauta más famoso de todos los conocidos, ya que es un relato muy investigado, es un relato que generó muchísima intriga. ¿Sí? Poco después del trágico suceso que les acabo de mencionar, llegó la policía al lugar para realizar, digamos, su rutina, el ritual de costumbre, inspeccionando el cadáver, abriendo el acta del caso, avisando además al forense para que se hagan las pericias pertinentes, pero nada más con contemplar un rato al finado, comenzaron a ver cosas que quizás no encajaban y comenzaron a presagiar algo más que una muerte accidental. El que hasta entonces era un personaje anónimo, de unos 30 años de edad, yacía en el suelo vistiendo un abrigo muy largo negro de una tela gruesa que era poco apropiada para la estación que les acabo de comentar, era verano. Era verano. Ujú. Exactamente. Un chaleco inmaculadamente limpio y unos extraños zapatos puntiagudos con hebillas de metal. Podría llegarse a decir que se trataba de un loco excéntrico más que decidía quitarse la vida
entre los coches de la Gran Manzana. Todos pensaron que podía llegarse a tratar de eso, hasta que en el depósito de cadáveres finalmente se descubrió algo muy inquietante, y es el inusual contenido que había en los bolsillos de este hombre. ¿Qué encontraron? Bien, encontraron billetes de banco muy antiguos, pero que a su vez estaban en perfecto estado, tarjetas de visita a nombre de Rudolf Fentz y una carta dirigida al mismo nombre con una dirección de Nueva York, pero fechada en el año 1876. Bueno, ok. Un poquito desfasado. Exactamente. Recordemos entonces, vamos a resaltar estos datos. La carta estaba fechada en el año 1876 y este suceso, este hombre accidente. encuentra la muerte exactamente en el año 1950, más de 70 años más tarde aproximadamente. Ujú. Entonces, esto comenzaba a tomar un aspecto realmente feo. Es decir, comenzaron a surgir las dudas. ¿Rudolf Fentz era el fallecido? ¿De dónde había salido? ¿Quién era exactamente ese personaje? Entonces, la policía intentó localizar a los familiares buscando en todos los registros de la ciudad el nombre que aparecía en esas tarjetas de visita, pero sin embargo no vivía nadie en la ciudad con ese nombre al menos. No apareció ni el rastro, ni ninguna dirección que se indique, ni siquiera en las guías telefónicas o en los registros de los seguros médicos. Es decir, literalmente podríamos decir que ese hombre no existía. Claro. No hubo caso, ningún rastro pudo encontrarse para saber algo más de él en Nueva York. Así que desesperados los investigadores recurrieron a inmigración. Ujú. El nombre sonaba, digamos, a europeo, ya más Extranjero. tirando a germánico. Sí, es Entonces empezaron a tejer posibilidades. ¿Por qué no probar en Alemania? Ya que tras la Segunda Guerra Mundial muchos alemanes emigraron al Nuevo Mundo. ¿Y por qué no Rudolf Fentz podría llegar a ser alguno de los recién llegados a ese país? Después de revisar varios archivos, gastar una barbaridad de dinero en llamadas a consulados, a embajadas, a funcionarios de Alemania, de Suecia y de Austria, no se logró absolutamente nada. Del accidente, bueno, habían encontrado el nombre de Rudolf Fentz justamente en una añeja guía telefónica del año 1939. Ujú. Entonces pensaron que esta podía ser una buena pista. Claro. Entonces fue cuando el tenaz funcionario Hubert Rhin, del Departamento de Personas Desaparecidas, se dirigió a los residentes del edificio de apartamentos en la dirección indicada que recordaba Fentz y lo describieron como un hombre de unos 60 años que había trabajado cerca. Después de su retiro, se trasladó a un lugar desconocido en 1940. El capitán Rhin se puso en contacto con el lugar en donde Fentz trabajó, que resultó ser un banco, y le dijeron que había muerto ya hacía 5 años, pero que su viuda todavía estaba viva y que se encontraba en Florida. Claro. Entonces, Rhin, sin pensarlo, localizó a la viuda de Fentz y, la fue a ver. contactó, ¿no? Claro, la contactó, la fue a ver, y la declaración de la mujer terminó por descolocar todo el caso. Claro. Empezó a aportar información que hasta el momento nadie conocía y que no se imaginaban tampoco. Claro. Entonces todas las posibles hipótesis que tenían se echaron por tierra y surgieron incluso más dudas que antes. Claro, todo con el testimonio de ella. Según la viuda, el padre de su difunto marido había desaparecido sin dejar rastro por el año 1876, cuando salió a pasear y fumar un cigarrillo al anochecer. O sea, fíjate que en circunstancias similares a la circunstancia en la que encontró la muerte él, justamente. Como solía hacer habitualmente. Nunca más se supo de él. Rhin, entonces, revisó los archivos policiales del año 1876 para confirmar esa pista, y lo que descubrió lo puso realmente nervioso. En un viejo informe aparecían los datos de la desaparición tal y como la mujer había relatado. O sea, todo lo que había dicho la mujer era cierto. Pero había más. Una pequeña fotografía mostraba la figura del desaparecido, alguien idéntico al hombre atropellado en Times Square. Eso es Terrible. terrible, o sea. El capitán Rhin entonces comprobó los archivos de personas desaparecidas de aquella época y encontró el nombre de Rudolf Fentz. La descripción de su aspecto, edad y la ropa correspondía precisamente a la aparición del hombre no identificado muerto en Times Square, en Nueva York.
El caso fue marcado aún sin resolver, y temiendo que se celebrara mentalmente incompetente, Rim nunca tomó nota de los resultados de su investigación en los archivos oficiales. Tenía miedo de que tal vez lo tilden de loco, incompetente. Exactamente. Hizo toda la investigación, pero por miedo a las acusaciones o a al que dirán. al también, que dirán, ¿no? decidió no publicar nada y dejar todo en misterio. A partir de aquí, entonces, la historia de Rudolf Fentz se convirtió en el caso de crononauta más documentado, la increíble odisea de alguien perdido en el tiempo que saltó más de 70 años en el futuro para aparecer en medio de Nueva York y morir atropellado por un automóvil. Una máquina que resultaba inaudita para alguien del siglo XIX. Claro, justamente. La historia de Rudolf Fentz entonces fue repetida innumerables veces en muchos medios de comunicación, de diferentes formas, con fechas muy variadas, cambiando incluso el nombre del protagonista. De todas las hipótesis, todas ellas daban por hecho que se trataba de una historia verídica, totalmente contrastada, con infinidad de datos muy concretos que alguien seguro había investigado ya. O sea, había muchas versiones de lo que había pasado, había versiones Claro. del nombre de este joven. Algunos decían que era Fentz, otros decían que era Fent. Claro. Que iba cambiando también el apellido, porque no se sabía bien, ¿no? Claro. De dónde provenía. Esto también. en realidad también se lo atribuyen a una cuestión de traducción, ¿no? Pero también había diferencias con respecto al momento, por ejemplo, que había pasado la tragedia. En la historia que comentábamos recién, que es la, digamos, la más oficial, si se quiere, cuenta que el hecho tuvo lugar a las 11:30 de la noche. Pero hay relatos que dicen que esto pasó casi al mediodía. Ah. A las 11:30 de la mañana, casi Digamos, llegando tiene al que haber mediodía. testigos para que realmente... testigos del hecho, ¿no? Justamente del accidente. Exactamente. Esto, bueno, hasta que llegó un intrépido londinense llamado Chris, que, interesado en el fantástico caso, dedicó varios meses a recopilar toda la información disponible sobre el mismo. Este hombre logró encontrar, sobre todo en internet, hasta 10 versiones diferentes entre sí, pero que conservaban, digamos, el armazón fundamental de la historia. Claro. En el papel impreso, la búsqueda no fue tan fructífera. Solo logró encontrar un artículo impreso en inglés, pero las demás referencias en ese idioma sobre el caso Fentz provenían de internet, o sea, de lo que era prensa escrita, poco y nada. Claro. Más que nada la información se hallaba en el medio digital. A partir de aquí comenzó entonces la odisea de Chris para localizar la fuente original, cosa que no le resultó para nada fácil. Fueron decenas las publicaciones españolas en las que se mostró el caso Fentz como algo indiscutiblemente real, con un montón de pruebas tras de sí, unas pruebas que nadie había visto jamás. Poco a poco, tirando del hilo, Chris fue desmadejando el ovillo, libro tras libro, artículo tras artículo. Algunos se basaban en otros, y de esa forma seguramente se podría llegar a la fuente original. Cuanto más atrás en el tiempo investigaba, más se enrarecía la cuestión. Claro. Seguían apareciendo... Era muy turbio. Cada vez que ibas más al pasado, era una Seguían cosa apareciendo más dudas, informaciones más diferentes, más contrastadas. En algunos casos los apellidos cambiaban, como te decía, o en otros casos cambiaba el horario en que transcurrió la tragedia. Pero también cada cual añadía pequeños detalles a su gusto, como por ejemplo justamente la hora de testigos que hablaban del atropello y que decían que había aparecido de la nada. Algunos decían que, por ejemplo, venía caminando, que ya lo veían venir caminando. Otros decían que apareció de la nada. No estaba del todo claro lo que pasó. Entonces, de España a Francia y de un lado para el otro, sobre todo en Europa, después Chris decidió continuar la investigación en Noruega. La cosa se ponía interesante a medida que iba investigando cada vez más, porque las fuentes saltaban de un país a otro como si se tratara de espías internacionales. La fuente original parecía encontrarse en un artículo publicado en los Estados Unidos para The Journal en la edición mayo-junio de 1972. Su autor, Vincent Gaddis, relataba el caso en primera persona y además se atrevía a comentar el significado oculto del caso, anotando que su fuente inicial había sido el difunto Ralph Holland de la revista Collier's. Para los redactores de Borderland Sciences, el salto en el tiempo protagonizado por Fentz había sido cosa de la cuarta dimensión. Ajá. Y, según les informó una medium con la que hablaron, los extraterrestres, como era de esperarse, estaban involucrados en el caso. Bien.
Entonces, las preguntas que surgen en torno a este caso es: ¿qué le sucedió realmente a Rudolf Fentz? Claro. ¿Cómo ha conseguido aparecer 74 años después sin haber envejecido absolutamente nada? Salió a caminar a fumar su habano y pasó por una puerta hacia otro universo atemporal en la que estuvo 74 años deambulando hasta que encontró la forma de regresar. Es raro porque si hubieran pasado 74 años, él estaría diferente, estaría un poco más avejentado a lo sumo. ¿Cruzó la barrera entre los dos universos y se encontró en un mundo paralelo? ¿O quizás fue víctima de una abducción y seres de otros mundos, más evolucionados y con más tecnología que el nuestro, lo tomaron prestado un tiempo y lo devolvieron 74 años después? ¿Ah? Son todos interrogantes que surgen y que no llegan, o sea, nunca se llegó, pese a todas las investigaciones que se hicieron, nunca se llegó a determinar puntualmente qué fue lo que le ocurrió a este hombre y si efectivamente esto ocurrió o si se trata de un rumor. Claro. Es una duda, porque después la investigación también se fue poniendo tan complicada y tan rebuscada que decidieron finalmente abandonarla. Claro, ninguno llegó a la nada. Exactamente, entonces quedó en el misterio. Con un expediente sin resolver. Exactamente, y surgen estos interrogantes son los que surgían en torno al caso, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? ¿Qué pasó con Rudolf Fentz? ¿Qué pasó con Rudolf Fentz? Así que terrible para todo aquel que lo quiere investigar, lo puede hacer. Y el que no, bueno, ya conoce la historia por lo menos, se queda enterado de toda esta cuestión. De esta historia, ¿no? Exactamente.